La paz de Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Que la paz reine en su corazón. Le doy muchas gracias a Dios porque nuevamente podemos poner nuestro granito de arena para que la palabra de Dios sea esparcida y muchas almas sean salvas por el conocimiento del amor de Dios y del sacrificio de la obra perfecta en la cruz del Calvario de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias le damos a Dios. Así, hermanos, que vamos a oír la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, la palabra santa, la palabra poderosa, la palabra de vida, la palabra de perdón, la palabra de salvación. Que estemos atentos para la gloria de nuestro Señor. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Señor, porque nuevamente podemos poner nuestro granito de arena al exponer tu palabra. Te ruego, Señor, que tú estés atento a nuestros ruegos, a nuestras súplicas. Que esta tu bendita palabra, Señor, sea recibida con gozo, sea recibida con respeto, con amor, dispuestos, que estemos dispuestos a hacer tu santa voluntad, bendito Dios. Y te rogamos, te suplicamos con todo nuestro corazón que tú nos des tu bendición, tu aprobación, Señor, al exponer esta tu bendita palabra. Necesitamos de tu ayuda, que tu Santo Espíritu trabaje en los corazones de los inconversos, de los incrédulos, de los opuestos, de los rebeldes, de los ateos, de los idólatras, Señor, que dejen su idolatría, su ignorancia, que te acepten a ti, Señor Jesús, como su único y suficiente Salvador. Y para tus hijos, para tus redimidos, que sea una palabra de bendición, de edificación, Señor. Todo lo pido en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo, para la gloria tuya, Padre. Sí, Señor. Amén. Amén. Buscamos, hermanos amados, que Dios les bendiga abundantemente. Almas nuevas, quizás. Familia. Saludo con mucho cariño a mi cuñada Berta Reyes. Ella sabe cuánto le amo y yo siento por su amor. Que Dios bendiga a su familia. Mis hermanos del Renuevo bien que conocen a mi cuñada Berta. Era el cuarteto que iba a alabar a Dios. Iban 2 matrimonios, el de mi cuñada, su esposo que está con Cristo, y el otro matrimonio. Saludo con mucho cariño a mi cuñada y a todos, a toda mi familia y a todos los hermanos en Cristo que oyen esta palabra. Vamos a leer, hermanos, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, en el verso 17. Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 17. Así dice la bendita palabra de Dios. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Una vez más, por favor. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, es decir, los hombres. También vamos a leer, hermanos, en Juan 12, 47, el mismo Evangelio, Juan 12, 47. También 2 veces, por favor, amados hermanos. Dice así: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo, a los hombres. Es decir, ahora leemos, hermanos, en Primera de Juan, capítulo 4, verso 14. 2 veces también, por favor. Y nosotros hemos visto, estaban hablando el apóstol Juan, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo
el Salvador del mundo. Aleluya. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Juan fue uno de los apóstoles, de los 12 apóstoles que anduvieron con el Señor Jesucristo cuando Él estuvo aquí en la tierra predicando su palabra. Por eso testifica con la seguridad de que palpó, sus ojos humanos vieron al Señor Jesús, aleluya. Él, Pedro, todos los apóstoles, sí. Entonces, por eso dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Bendito sea su santo nombre, hermanos. Bueno, la palabra de Dios, hermanos, es el pan que nutre nuestro espíritu. Es vida para nosotros, nuestra vida espiritual. Bendito Dios, porque hemos dejado el mundo y sus pasiones y sus concupiscencias, los que hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, como el Señor de nuestra vida. Y somos felices, hermanos. Sí, tenemos problemas, pero el Señor está con nosotros, no nos deja, nos ayuda, nos alienta, nos da ánimo con su palabra, o cuando oramos a Él, en esas oraciones hermosísimas. Ya hemos hablado de esas oraciones en el Espíritu, hermanos, cuando ya no hay palabras, solo hay lágrimas de gratitud. Está hablando el corazón, nuestro corazón al corazón de Dios. Nos hemos dicho, hablar en lenguas no es orar en el Espíritu. La palabra lo dice, hablar. Estamos hablando en lenguas. Pero orar en el Espíritu, esa intimidad, esa hermosa intimidad, cuando estamos delante del Dios vivo, cuando disfrutamos de la hermosura de su santidad. Bendito sea su santo nombre. Bueno, hermanos, nuestro objetivo, dice la palabra de Dios, hermanos. Aleluya. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? Si la palabra hablada por los hombres y por los ángeles, sí, fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, hermanos? No hay palabras para describir la grandeza del amor de Dios. Nuestro tema, hermanos, la salvación. La salvación. Es bueno que recordemos que la salvación es un regalo maravilloso. Es algo sublime. Nadie puede dar la salvación, el perdón de pecados, más que el Hijo de Dios. Murió en la cruz del Calvario. No se quedó en la tumba. Al tercer día resucitó. Lo vieron muchos hermanos. Dice la palabra de Dios en los Corintios que más de 500 personas lo vieron resucitado. Por supuesto, sus apóstoles también, ¿sí? Y ascendió al cielo. Ahí está sentado a la derecha del Padre, en el lugar de honor que le corresponde como Hijo de Dios. Entonces, hermanos, Él es el Señor, es nuestro Salvador. Aleluya.
¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Si tenemos en poco el regalo sublime del perdón de nuestros pecados, porque esa es la salvación, el perdón de nuestros pecados. Es un don maravilloso, un regalo maravilloso, la salvación, el perdón de nuestros pecados. No es posible que tengamos en poco, no es posible que habiendo conocido a un Dios vivo, vivamos como la demás gente. Ya no, hermanos, ya somos hijos de Dios, ya no somos criaturas, tenemos esa bendición. Dice su palabra, ya hemos leído, hermanos, ya hemos leído esa palabra hermosa, donde nos confirma, ¿sí? Siendo renacidos, somos renacidos, hermanos, sí, bendito Dios, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, siendo renacidos. También dice, hermanos, en otra palabra, aleluya. Él de su voluntad, Dios, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas cuando aceptamos ese don por medio del Señor Jesucristo. Dios envió a su Hijo, como leíamos, ¿sí? No envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, no. Lo envió a salvar a los pecadores. Aleluya, bendito sea su santo nombre, sí, aleluya. Bendito sea su nombre. El Salvador es aquel que salva, que viene en auxilio del otro y lo rescata del peligro inminente. Salvador es aquel que va en auxilio de otro y lo salva de un peligro inminente. Eso es el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Vino a librarnos de un peligro grave, eterno. Pecadores, estábamos condenados a morir eternamente. Pero Dios, que es amor, envió a su Hijo para que creyéramos en Él y fuéramos libres de la ira de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención es rescate. ¿Sí? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Señor Jesús nos vino a rescatar de un peligro. Por amor, aleluya. En el Antiguo Testamento, Dios se presenta como el que salvó, libró al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Así es que salvar también es liberar. ¿Liberar de qué? De una carga de pecados. Liberar de una condenación eterna. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Nos vino a salvar, a librar. Aleluya.
Bendito sea su nombre. Así que la salvación también significa liberación. Nos vino a liberar de las garras del maligno. Nos vino a liberar de las tinieblas. Ahora conocemos al Señor Jesús. Dice el Señor Jesús: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Aleluya. Entonces, también nos vino a librar, no solamente a perdonar pecados, a librarnos del pecado que nos dominaba, de las garras, de las tinieblas que el enemigo nos quería tener en esa ignorancia, en esa idolatría, para que no fuéramos perdonados, porque no quiere irse solo al lago de fuego. El lago de fuego sí existe, el infierno sí existe, porque está en la palabra de Dios. El Señor Jesús habló del lago de fuego, así es que sí existe. Entonces nos vino a librar de la condenación eterna. La condenación eterna, hermanos, es la muerte eterna. Estábamos condenados por cuanto todos pecamos. Están destituidos de la gloria de Dios. Por eso queremos que la palabra de Dios sea esparcida. Por eso se predica la palabra de Dios, para que las almas nuevas vengan al conocimiento del amor de Dios, al conocimiento de su Hijo, que vino a morir en la cruz para librarnos de esa condenación eterna, de esa muerte eterna. Entonces, hermanos, Dios presenta a su unigénito Hijo como el que libra. Aleluya. Como el que libra, y no solo a una nación, porque los hebreos creían que Dios nada más era el Dios de ellos, el Dios eterno. Pensaban que nomás era de ellos exclusivo, pero no es así, ¿sí? Dios envió a su Hijo para librar no solo a una nación, sino a todo el mundo. Por eso dice la palabra de Dios, hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. El amor es dar. El amor es dar, hermanos, ¿sí? Entonces, Él dio, es el ejemplo, el Señor. Dios nos pone ejemplo. Y dice también en otro lado, nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero. Tanto nos amó y tanto nos ama, que nos cuida, nos bendice, nos protege y nos ha dado su espíritu para tener esa fuerza, para entender su palabra, para tener fuerzas en las luchas, en los conflictos, en las pruebas, en las enfermedades. Nos sostiene el poder del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Aleluya. El Señor Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador. Aleluya. El Señor Jesucristo es nuestro libertador, nuestro redentor, nuestro único y suficiente Salvador. Vino a librarnos del peligro, de un peligro grave, un peligro horrendo, un peligro que era seguro, que íbamos a la muerte eterna. Les voy a decir algo. Mi llamamiento lo tuve. Iba yo con mi esposo a la ciudad de Guanajuato y nos detuvimos en una parte en la carretera que se llama La Mansión. Ahí hay un restaurante, también se llama La Mansión, pero el restaurante está en una lomita. Entonces tenía muy buena panorámica y estábamos esperando. Entramos al restaurante a desayunar y estábamos esperando que nos atendieran, cuando veí mucha gente, multitud de gente. Entonces ahí fue mi llamamiento, porque el Señor me llevó en el espíritu y me vi deteniendo esa multitud de gente. Paren, no sigan, van a un abismo.
sin remedio, van a un abismo. Deténganse. Quería yo con mis brazos retenerlos o que volvieran atrás. Ese fue mi llamamiento, hermanos. Y desde entonces, Dios me permitió tomar una instrucción para predicar su palabra. Pero bueno, entonces, Él quiere librarnos de ese peligro. Yo en mi visión quería detener a la gente, pero el que salva es el Señor Jesucristo, es el Salvador de nuestras almas, el único y suficiente Salvador de nuestras almas. Aleluya. Entonces, Él es nuestro libertador, nuestro redentor. Nos libra del pecado, nos libró a nosotros que hemos aceptado esa obra redentora del Señor Jesús. Ya no somos criaturas, somos sus hijos para la gloria de Dios. También dice en otra palabra, en otra parte del Santo Libro, hermanos, sí. Y a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Aleluya. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos engendrados, ya no de varón, ya no de voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Bendito sea Dios que tuvo misericordia de nosotros. Y ahora vivimos una vida humana, todavía humana. Tenemos problemas, tenemos luchas, muchas luchas, pero el Señor, su Santo Espíritu nos sostiene. Aleluya. Entonces el Señor Jesús es nuestro Salvador. Es el único que puede perdonar pecados. Ha rescatado nuestra alma de la vana manera de vivir. Nos ha rescatado, aleluya. Nos sacó, nos compró, nos libertó, nos purificó, aleluya. No podemos tener en poco esa salvación, porque fue el precio de su sangre preciosa. No con oro ni con plata, ¿sí? Ni con piedras preciosas. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, sino el Señor Jesucristo pagó con su sangre inocente, preciosa, carmesí, el precio de nuestro rescate. Nos libró de las garras del maligno. Bendito sea su santo nombre, sí, aleluya. El libertador, el rescatador, el salvador, posición asumida por el Señor Jesucristo, que con su muerte vicaria, hizo posible nuestra salvación. Aleluya. Nos liberó de nuestros pecados con su muerte vicaria, es decir, Él tomó nuestro lugar. Deberíamos nosotros de haber muerto en una cruz, así como Él. Herido, se burlaban de Él, le escupieron el rostro. Todos esos padecimientos y muchos más, hermanos, muchos más, los sufrió por amor a nosotros, por darnos el perdón de nuestros pecados, sí. Por esa muerte vicaria sustituyó nuestro lugar. Él es nuestro sustituto. Tomó ese lugar para librarnos y darnos la salvación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Salvador, preeminentemente, es la palabra que le corresponde al Señor Jesucristo. Es el título. El Salvador es el título, el Redentor, el Libertador, que le
corresponde preeminentemente, le pertenece al Señor Jesucristo. Aleluya. Título que le corresponde solo al Hijo de Dios. ¿Qué es salvación, hermano? Amados, amigos, gente nueva, almas nuevas. ¿Qué es salvación? La salvación salvar de toda clase de peligros, material y espiritual. El Señor Jesucristo nos vino a salvar de todo peligro, humano, material y espiritual. Lo más importante, la condición más importante en el ser humano para alcanzar la salvación es creer en Dios, firmemente creer en Dios, en su palabra y en su Hijo, por supuesto, en su Hijo Jesucristo. Salvación, acción y efecto de salvar. Salvación, acción y efecto de salvar o salvarse de un peligro. Y si somos salvos, la consecución es la gloria de Dios. Aleluya. Sí, ya nos salvó, ya no vamos a morir eternamente. Ya Dios, el Señor Jesucristo pagó, nos libró de la ira de Dios por injustos, por pecadores. Merecíamos la ira de Dios, pero Él vino a salvarnos. Aleluya. Sí, y la consecuencia, la gloria, hermanos. Vamos a ir a vivir con el Señor Jesús. Eso es lo que dice la santa palabra de Dios. La Biblia, la santa Biblia. Por eso debemos de creer en Dios y en su palabra. Y por eso debemos de escudriñarla, ¿sí? Indagar. Lea su Biblia, a ver si es cierto lo que yo estoy hablando. Los textos que le doy están en la santa palabra de Dios. Escudriñela, léala. Hay una bendición muy grande, hermanos. Se dice que en los tiempos del Señor Jesucristo, el que leía 6 libros se hacía sabio. Repito, en el tiempo del Señor Jesucristo, el que leía 6 libros se hacía sabio. 6 libros. La Santa Biblia tiene 66 libros, hermanos. 66 libros. ¿Qué somos, hermanos? Bueno, tenemos el conocimiento de Dios, ¿sí? A lo mejor sí nos hacemos sabios. Es quitada nuestra ignorancia. Ya no estamos en tinieblas. Tenemos la luz y el resplandor del Señor Jesucristo. Porque los evangelios hablan de la vida y la obra del Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Aleluya. ¿Y qué dice? No me envió el Padre a condenar al mundo, al contrario, vine a salvarlo, vine a hacer obras maravillosas, vine a enseñar. ¿Qué nos enseñó el Señor Jesucristo? Obediencia, fe, humildad, amor. El Señor Jesucristo intercede por nosotros. ¿Qué dicen esas 7 palabras de la semana de la crucifixión? La primera palabra que dice, está intercediendo por nosotros el Hijo de Dios. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdonar es salvar. Aleluya. La salvación proviene de Dios. Está centrada en el Señor Jesús, su Hijo amado, su unigénito. La salvación proviene de Dios. Está centrada en la obra redentora de su unigénito Hijo, el Señor Jesús.
La salvación generalmente significa liberación. Sí, ya no cargo esos pecados. Ya no cargo en mi conciencia los pecados que yo cometí. Por fe, creo que el Señor Jesucristo, con su sangre preciosa, me libró, me lavó, me quitó esa carga, esos pecados. Aleluya, bendito sea su santo nombre. Entonces, generalmente la salvación significa liberación del pecado. Para entrar, me libra del pecado, para entrar, ¿sí?, a una nueva vida. Dice la palabra de Dios también, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y también dice en otra parte hermosísima, hermanos, de la palabra de Dios. Aleluya. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. Debo orar. La palabra de Dios me enseña a orar, a confiar, a creer, a crecer en fe, a crecer en obediencia, a crecer en el conocimiento de ese Dios vivo, de ese Dios 3 veces santo, que envió a su Hijo para librarme de la condenación eterna. Aleluya, bendito sea su nombre. Entonces, hermanos, la salvación proviene de Dios, centrada en la obra redentora del Señor Jesús. Salvación significa liberación. Aleluya. Liberación del pecado para entrar en esa nueva vida. Ya el hombre viejo quedó cuando nos bautizamos en agua, de 15 años en adelante, porque ya tenemos conciencia. Entonces, los siervos de Dios, hay un lugar en el altar de los santuarios, de los templos, del altar, pero ahí hay un estanque. Vamos vestidos todos de blanco, una túnica larga, ponemos las manos así, y los siervos de Dios nos sumergen al agua, así boca arriba, y nos regresan. Ahí se quedó muerto el hombre viejo. Resucitamos a una nueva vida. Aleluya. Por medio de la fe en Cristo Jesús, por supuesto, resucitamos a una nueva vida. Por la fe en el Hijo de Dios, encarnado. La palabra de Dios se hizo carne. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Entonces, la palabra de Dios se encarnó. El Señor Jesucristo es la palabra viva, la palabra de Dios. Y Él vino, el Señor Jesús vino a salvarnos, no a condenarnos. Aleluya, bendito sea su santo nombre. Entonces, hermanos, la salvación no solo libera del presente, sino del futuro castigo, sino también del pecado. La liberación nos libra del futuro castigo y del pecado. Ya no vivimos en el pecado, hermanos. El Espíritu de Dios nos ayuda a vencer nuestra carne. Tenemos dominio propio por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Tenemos templanza, no de nosotros. Nosotros somos humanos imperfectos, pero el Espíritu de Dios nos da fuerza, nos da poder, aleluya, para ser con Cristo Jesús más que vencedores. Aleluya. Nos libra del pecado como poder actual. El pecado siempre va a estar vigente. El enemigo usa nuestra carne. Por eso dice la palabra de Dios que los que vivimos, ¿sí?, ya no. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme
a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. Obedezcamos, leamos la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios nos nutre, nos alimenta el Espíritu. Y somos felices con Cristo Jesús, a pesar de los problemas, a pesar de las luchas. Porque creemos en un Dios vivo, sabemos que no estamos solos, que Él está en el peligro, nos cuida. En las enfermedades nos sana. El Señor Jesús es el salvador de nuestras almas y el sanador de nuestros cuerpos cuando estamos enfermos. El Señor Jesús nos rescató, nos liberó. Aleluya. Ya dijimos, hermanos, que la salvación proviene de Dios y está centrada en su unigénito Hijo. Aleluya. Y dice la palabra de Dios, hermanos, aleluya. Bendito sea su santo nombre. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios se manifieste? Para que la gracia de Dios abunde y sobreabunde, porque Dios es amor y nos perdona. Pero ¿vamos a permanecer en ese pecado? No, hermano, no es posible que descuidemos una salvación tan grande. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Cuando nos bautizamos en agua, ponemos nuestras manos. Los siervos de Dios que bautizan, estamos todos adentro del agua. Nos meten y ¿sí? Ahí quedó el hombre viejo, ahí quedó el hombre carnal, pecador. Ahora somos nuevas criaturas. Ahora somos hijos de Dios, aleluya. Ya no somos hijos de Adán, ya no traemos los genes de Adán, ahora traemos los genes del Hijo de Dios, aleluya. Nosotros, así también nosotros, para que andemos en nueva vida. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, a fin de que no sirvamos más a la carne. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros,
pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aleluya. Gloria sea su santo nombre. Qué hermosa palabra de Dios, hermanos. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, y sostenidos por la intercesión del Señor Jesucristo, que está también intercediendo por nosotros delante del Padre Celestial. Dice el Señor Jesucristo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo, dice el Señor Jesucristo. Ya no pertenecemos a este mundo. Algo como que no lo podemos creer, pero así es, hermanos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y no miente, y nos está hablando para nuestro beneficio. Los que fumaban ya no fuman, porque recibieron el poder de Dios y no necesitaron ir a hacer mandas, no necesitaron tomar pastillas, no necesitaron. Con la firme fe, no, y no volvieron a fumar, no volvieron a tomar, no volvieron a drogarse. Hay testimonios vivos. Aleluya. Bendito sea su nombre. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? Que al Señor Jesucristo le costó su vida, su sangre preciosa, inocente. Murió como pecador, sin serlo. No hubo engaño en su boca jamás, dice la palabra de Dios. La salvación, aleluya, incluye todos los beneficios redentores que tenemos en Cristo Jesús. Aleluya. La salvación incluye todos los beneficios, todas las bendiciones redentoras que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. El bienestar físico y espiritual. Al ser nuevas criaturas, tenemos bienestar físico, espiritual y aún material, hermanos. Aún material, Dios nos ayuda. La salvación es recibir el perdón de los pecados. Aleluya. La adopción como hijos de Dios. Leíamos, ¿sí? A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya no somos por sangre y voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Ahora somos hijos ahora pertenecemos a la familia de Dios. Bendito sea su santo nombre. Una gran responsabilidad, por supuesto. Una bendición enorme, hermanos. Pertenecer a la familia de Dios. Hay personas, hay familias que tienen apellidos muy rimbombantes, ¿sí? De muchas generaciones, de mucha jerarquía, ¿sí? Y son importantes porque el apellido, hermano, pero nosotros somos hijos de Dios, mucho más, y no importantes, sino vencedores con Cristo Jesús. Aleluya. ¿Sí? Entonces, hermanos, la justificación y adopción por parte de creer en la obra redentora del Señor Jesús. Tenemos el don de la salvación gratuitamente, es un regalo, nada más creer. Le dijo un centurión romano, fue a pedir en el tiempo del Señor Jesús, mi siervo está gravemente enfermo. Y aquel centurión romano, tan solo di la palabra. Fíjese, era un centurión romano y creyó más que los propios judíos,
porque los judíos no creyeron en él, por eso lo crucificaron. Pero no lo ellos. Nosotros, por nuestros pecados, él murió. Fue crucificado por nosotros. Se tiene que cumplir, hay un proceso, sí, según la ley romana, fue crucificado como el pecador, el peor de los criminales. Así murió el Señor Jesús. Según las leyes romanas, lo crucificaron y fue muerto. Según los judíos, también, cuando estuvieron delante de Pilato y lo llevaron para que diera la orden de matarlo, porque le dijeron los judíos, a nosotros no nos está permitido dar muerte. Y entonces Pilatos le dijo, yo no encuentro en este hombre que sea reo de muerte. Pero entonces los judíos, hermanos, debemos de cuidar nuestra boca, nuestra mente y nuestro corazón. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo hablamos, hermanos? Porque lo que hablamos se nos regresa. Y los judíos, por eso, hermanos, 6 millones de judíos fueron muertos por los alemanes. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, su sangre sea sobre nosotros, crucifícale. Le dijeron a Pilato, crucifícale, su sangre sea. No encuentro reo de muerte a este hombre. Por eso se lavó las manos, dice. Allá ustedes, le dijo a los judíos. ¿Sí? Y los judíos gritaban, crucifícale. Asusados por los sacerdotes y levitas. ¿Por qué? Porque no querían que creyeran en el Señor Jesús, en el Hijo de Dios, como el Mesías que esperaban. Porque se les acababa el negocio. Cuando iban a ofrecer en el templo, llevaban, la gente humildita llevaba lo que, a lo mejor un borreguito que con mucho trabajo había logrado mantener. Y los Anás y Caifás, era su gran negocio. No sirve, tu animal no sirve. Tenían que comprar lo que ellos producían. Qué terrible, hermanos. Los sacerdotes, los levitas, porque de ahí viene el sacerdocio. ¿Sí? Ellos tenían un sacerdocio. Nosotros somos un sacerdocio. Aleluya. Dice el Señor, dice la palabra de Dios. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. Fíjese, voy a leer esta palabra. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Aleluya. ¿Sí? ¿Cómo? El Señor Jesucristo derramó su sangre. ¿Cómo podremos descuidar una salvación tan grande? ¿A qué precio? Pero entonces, hermanos, sí. Gloria a su nombre. Bendito sea su santo nombre. Dice la palabra de Dios, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Aleluya. Ahorita no. Dice
los levitas, era la tribu que Dios dispuso para que fueran los que atendieran en el tabernáculo que Moisés levantó en el desierto, erigió en el desierto. Tenían un sacerdocio, pero nosotros somos un sacerdocio. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Entonces, hermanos, el Señor Jesús es nuestro único y suficiente Salvador. Nos proporciona la salvación, ¿sí? Una nueva vida llena de bendiciones, muchos privilegios, pero también mucha responsabilidad, hermanos, porque vamos a entregar cuentas al que nos salvó. Sí, hermanos, sí. Dice la palabra de Dios también, hermanos, gloria a su santo nombre. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que entregar cuentas. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, hermanos? Entonces, además de recibir el perdón de nuestros pecados, la adopción como hijos de Dios, como familia de Dios, la fe para convertirnos de la idolatría, de la ignorancia, de las tinieblas, a la fe del Señor Jesús, a la fe del Hijo de Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos justifica. Aleluya. Nos ha adoptado como hijos de Dios, el don de ser hijos de Dios, el don de la vida eterna. Nos ha dado el don de su espíritu. Hemos recibido y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo para ser fuertes, para entender su palabra. Sí. El don de la vida eterna. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. Sí. Salvación. Salvación es lo que Dios ha hecho por nosotros por medio de la muerte y la resurrección del Señor Jesús. La salvación es lo que Dios ha hecho por medio de la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Y lo que está haciendo por medio de la obra del Espíritu Santo. Por eso dice la palabra de Dios, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. El Espíritu de Dios trabaja para convencer a las personas de que somos pecadores y que necesitamos
un Salvador, el Salvador de nuestras almas. La salvación es lo que Dios ha hecho por medio de la muerte y la resurrección de su amado Hijo. Aleluya. Por medio de la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Lo que ha hecho y lo que sigue haciendo mediante la obra del Espíritu Santo. Y lo que habrá de hacer hasta que su reino sea inaugurado aquí en la tierra. Lo que el Espíritu habrá de hacer, lo que Dios habrá de hacer por medio de su Santo Espíritu, la consumación, la confirmación de su reino en la tierra. Dice, aleluya. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, aleluya, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aleluya. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aleluya. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada del Dios en el Espíritu. Somos piedras vivas que vamos haciendo un templo, una edificación para morada del Dios vivo. Aleluya. Ahora, hermanos, somos hijos de Dios, bendito Dios, y somos semejantes a piedras vivas que estamos formando el templo glorioso del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y esto, conociendo el tiempo que es ya, y ahora conociendo el tiempo que es, ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos las armas de luz, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, ni borracheras, ni en lujurias, ni laxivias, sino ni en contiendas, ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne, no proveáis para los deseos de la carne. No demos lugar al diablo, porque el diablo usa nuestra carne para separarnos de la bendición de Dios, de las promesas de Dios.
Por esta causa, dice, aleluya. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, porque justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y estas cosas quiero que insistas con firmeza para los que creen en Dios, procuren ocuparse de buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Aleluya. Y dice la palabra de Dios: ¿pero qué fruto tenías de aquellas cosas, de aquella vida pasada, de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Estábamos condenados y vivíamos en esas obras de la carne. Porque qué fruto de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Aleluya. Esa es la salvación que nos proporciona creer en Dios, en su palabra, y la salvación que viene por medio de su Hijo, la muerte y la resurrección de su Hijo amado, del Señor, del Dios Todopoderoso. Porque la paga del pecado es muerte. Estábamos condenados, la paga del pecado es muerte. Estábamos condenados a morir eternamente, separados de Dios, eternamente, hermanos, eternamente, no en sufrimiento, sin fin. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Si ya creímos y somos salvos, iremos a morar eternamente con él. Dice el Señor Jesús: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si no fuera así, yo los dijera: pero voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, dijo el Señor Jesús, vosotros también estéis. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. Señor Jesús, te damos muchas gracias por esta bendición que tenemos, la salvación de nuestras almas por medio de la obra redentora de tu santo Hijo Jesucristo. Bendito sea, Señor. Muchas, muchas gracias, Señor. Qué bendición tan grande tenemos,
también una responsabilidad muy grande. Cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor. Por favor, no nos descuidemos. Si ya somos salvos, vivamos esa salvación. Aleluya. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pido todo para la gloria tuya, Padre Santo. ¡Qué grande salvación por la sangre de Cristo Jesús! ¡Qué grande salvación por la sangre vertida en la cruz! Divina salvación, admirable, sublime perdón. Ya me dio mi Jesús por su muerte en la cruz. Aleluya, qué gran salvación. Gloria, gloria sin fin, de uno a otro con fin. Démosle a una voz al Cordero de Dios. Con su sangre eficaz nos lavó, nos compró. Aleluya, por siempre jamás. ¡Cuánta felicidad por la sangre de Cristo Jesús! Vida de amor y paz. ¡Cuánta felicidad por la sangre de Cristo Jesús! ¡Cuánta felicidad por la sangre vertida en la cruz! Ya me dio mi Jesús por su muerte en la cruz. ¡Aleluya! ¡Qué felicidad! ¡Cuánta felicidad por la sangre de Cristo Jesús! ¡Cuánta felicidad por la sangre vertida en la cruz! Vida de amor y paz, escondida con Cristo en Dios. Ya me dio mi Jesús por su muerte en la cruz. ¡Aleluya! ¡Qué felicidad! Gloria, gloria sin fin, de uno a otro con fin. Démosle a una voz al Cordero de Dios. Con su sangre eficaz nos lavó, nos compró. Aleluya, por siempre jamás. La paz de Dios, hermanos. Dios le bendiga abundantemente. Escudriñe la palabra de Dios, lea, ore en esa intimidad, en esa bendición. Disfrute de la hermosura de la santidad en la oración, de la santidad de Dios. La paz de Dios.